El administrador de la NASA, Bill Nelson, durante la visita a Argentina dijo, entre otras cosas, lo siguiente: que se publicará un informe sobre la vida extraterrestre. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre la vida extraterrestre? Como cristiano católico, ¿qué es lo que tendrías que saber sobre este tema? Bueno, si te interesa, te invito a que te quedes en este nuevo video. La NASA ahora difundirá este año un estudio sobre la posible existencia de vida extraterrestre. Bill Nelson, administrador de la NASA, informó el pasado 27 de julio que un comité científico dará una respuesta en agosto a las recientes sospechas de aliens. Pasa ustedes, peregrinos de YouTube. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen, y para aquellos que me conocen, pues bienvenidos nuevamente al canal. El director del Observatorio Astronómico del Vaticano, el jesuita argentino José Gabriel Funes, ha asegurado que se puede creer en Dios y en los extraterrestres. Dijo lo siguiente: se puede admitir la existencia de otros mundos y otras vidas, incluso más evolucionadas que la nuestra, sin por ello poner en entredicho la fe en la creación, en la encarnación y en la redención. Es posible creer en Dios y en los extraterrestres, afirmó Funes, de 45 años, en una entrevista al diario vaticano L'Osservatore Romano. El jesuita argentino aseguró que la astronomía acerca al hombre a Dios y subrayó que es un mito considerar que la astronomía favorece una visión atea del mundo. Y ahora explica por qué. Funes precisó que el universo no es infinito, que tiene 14.000 millones de años. Es decir, si fuera infinito, no tendría origen. Y el universo tiene origen. Y al decir que esto tiene origen, inmediatamente sale la pregunta: ¿y cómo surgió? ¿Quién lo creó? Verdaderamente no podemos quedar sin hacernos esa pregunta. Siguiendo con este tema, Funes dice: y que la teoría del Big Bang es la que mejor explica hasta el momento el origen del mundo. Y aquí abro un paréntesis. ¿Sabías que la teoría del Big Bang, es decir, el creador de la teoría del Big Bang, era un sacerdote católico? La teoría del Big Bang, la gran explosión que habría originado nuestro mundo, fue propuesta inicialmente por Georges Lemaitre, físico y sacerdote católico, que llegó a este modelo gracias a una filosofía realista y a conjugar razonamientos teóricos y observaciones astronómicas. Si querés saber más sobre el tema, yo te voy a dejar todos estos artículos abajo en la descripción. Sigamos entonces con este artículo en particular. Preguntado si la teoría del Big Bang da valor o contradice la visión de la fe basada en lo que cuenta la Biblia, Funes manifestó que, como astrónomo, él sigue creyendo que Dios es el creador del universo y que nosotros no somos productos de la casualidad, no somos un accidente, sino hijos de un Padre bueno, el cual tiene para nosotros un proyecto de amor. Funes manifestó también que los astrónomos sostienen que el universo está formado, y escucha muy bien, por 100.000 millones de galaxias, cada una de las cuales compuestas por 100.000 millones de estrellas, y que muchas de ellas, o casi todas, pueden tener planetas. Y se pregunta: ¿cómo se puede excluir que la vida no se haya también desarrollado en otras partes? Y además agrega Funes que hay formas de vida que pueden existir incluso sin oxígeno e hidrógeno. Eso es increíble. Eso es espectacular pensar eso. Interpelado si se refería a seres similares a los hombres o más evolucionados, el jesuita argentino dijo que es posible y que, aunque no tenemos ninguna
prueba, y esto es interesante porque supuestamente el Bill Nelson va a exponer, va a dar a conocer informes sobre la vida extraterrestre. Ahora, Funes ciertamente está diciendo que no hay pruebas por ahora que comprueben esta vida extraterrestre, ¿no? Una vida extraterrestre, digamos, parecida a la nuestra, seres como nosotros en otros planetas, ¿no? Entonces sigue diciendo, y aunque no tenemos ninguna prueba, en un universo tan grande no se puede excluir esa hipótesis. Y claro, semejante universo con tantos planetas, no puede ser que solo seamos nosotros la única vida inteligente en todo esto, ¿no? Dice él, al igual que existen una multiplicidad de criaturas en la Tierra, también podría haber otros seres inteligentes creados por Dios. Ello no está en contradicción con nuestra fe, porque no podemos poner límites a la libertad creadora de Dios, dijo Funes. El religioso agregó, parafraseando a San Francisco de Asís, que si llamamos a las criaturas de la tierra hermano y hermana, ¿por qué no podemos hablar de un hermano extraterrestre? Ya que formaría parte de la creación. Ciertamente, si el día de mañana llegamos a tener un encuentro, ¿no?, con otra vida de otros planetas, ciertamente son frutos de la creación de Dios. Dios lo ha querido así. A la pregunta de si la redención también sirve para esos hermanos extraterrestres, Funes manifestó que Jesús se encarnó una vez para todas y que la encarnación es un evento único e irrepetible y que está seguro de que esos eventuales seres también gozarían de la misericordia de Dios. Ahora, esto es impresionante pensar que Dios, si habiendo otros planetas habitados por seres también inteligentes, ¿por qué eligió a la raza humana para encarnarse? Es interesante también eso daría para otro video y otro debate, ¿verdad? ¿Qué te pareció el artículo? ¿Crees que puede haber vida en otros planetas? ¿Crees que Dios puede haber creado otros seres inteligentes o mucho más inteligentes que nosotros también? Déjamelo abajo en la caja de comentarios porque los voy a estar leyendo como lo hago siempre. A mí desde niño este tema siempre me impactó, me gustó y siempre tuve el sueño y tengo el sueño algún día de encontrarme con algún hermano extraterrestre. Verdaderamente yo sí creo que haya vida inteligente en otros planetas. Pero bueno, hasta ahora no se confirmó algo así, ¿verdad? Muy bien, yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y a portarse bien porque sé que puedes. Aquí te dejo un video que te puede interesar. Chau, chau. Elliot.